Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pensamos en la esclavitud, una palabra que tal vez choca nuestras mentes y que decimos yo no soy esclavo de nadie. Pero notamos en la palabra que nacimos bajo una condición de esclavitud. Queramos o no, somos o nacimos bajo la esclavitud. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Haciendo una pregunta al apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Somos esclavos. ¿A quién estamos obedeciendo? Como seres humanos nacimos en una condición bajo pecado en la cual en esa esclavitud obedecemos a nuestros deseos, a nuestras pasiones, al pecado. Y por lo tanto somos esclavos del pecado. Pero en el momento en que entendemos nuestra condición, acudimos a Jesús, nuestro Salvador, y entendemos la obra que Él hizo en la cruz, tenemos vida y gozamos de una libertad. Una libertad que no es como la que el mundo pinta. Es una libertad que el mundo piensa, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero la libertad verdaderamente es hacer lo que debo hacer. La verdadera libertad es no ser esclavo. Notamos, y quiero llamar su atención a los versículos anteriores a esta pregunta que hice. En Romanos capítulo 6, versículo 12. En Romanos capítulo 6, versículo 12, donde vamos a ver cuatro cosas que un creyente no tiene y cuatro cosas que un creyente debe hacer. Mira lo que dice el versículo 12, Romanos 6, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es lo que el creyente no debe hacer? Entendiendo la obra de Cristo en la cruz, entendiendo que Cristo murió y fue resucitado para no morir más y que Él en la cruz no simplemente nos dio vida, no simplemente venció la muerte, sino que también espiritualmente nos da la libertad de el pecado, nos da la libertad de decir no al pecado. Y entendiendo todo esto es que debemos tener claro que no debemos permitir, un creyente no debe permitir que el pecado controle la vida. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Un creyente no debe permitir, y vivimos bajo esa libertad que Cristo nos otorga, si hemos depositado nuestra confianza en Él, de decir no, de que el pecado, que antes era quien nos esclavizaba, porque hacíamos todo lo que en nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones querían, pero ahora podemos, frente a la tentación, frente a nuestros deseos, decir, alto, no lo voy a hacer, no voy a seguir con este pecado. Lo segundo que nos dice este versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia son deseos muy fuertes. De manera que la invitación es que el pecado no se enseñoree de ti, que el pecado no te controle, pero que también no caigamos en esas pasiones pecaminosas, no caigamos en ceder frente a lo que nuestro cuerpo pide, no caigamos frente a las tentaciones que podamos vivir. A diario vivimos esta batalla. Estamos en un cuerpo que no ha sido regenerado, que todavía está contaminado por el pecado, pero esperamos en Cristo ser transformados a su imagen. De manera que lo que tenemos a diario es una lucha entre el espíritu y nuestras carnes, nuestros deseos más fuertes. La carne es débil, pero el espíritu debe ser muy fuerte. Nuestra carne que quiere, nos levantamos y nuestra carne quiere seguir durmiendo. 5 minuticos más y para usamos la alarma. Nuestro espíritu anhela estar con el Señor. Nuestro espíritu anhela leer la escritura. Nuestro espíritu anhela tiempo de oración. ¿A quién vamos a acudir? No debemos ceder siempre frente a nuestros deseos y nuestras pasiones que nos llevan al pecado, sino debemos enseñorearnos, dominar sobre ello, porque Dios nos habla libertad de decir no y dominar nuestro cuerpo y hacer lo que obedezca al Espíritu. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuál es la siguiente invitación? El versículo 13 nos dice que no dejemos que ninguna parte
de nuestro cuerpo sea un instrumento para servir al pecado. Antes estas manos maltrataron. Antes estas manos hurtaron. Antes estas manos pegaron. Pero ahora estas manos están para dar. Ahora estas manos deben hacer para ayudar. Estas manos están para servir a otros. Estas manos están para trabajar y poder dar a otras personas. Ese es el cambio que tenemos en nuestras vidas. Antes todo nuestro cuerpo estaba por el pecado. Estos ojos miraban con lujuria a las mujeres. Ahora estos ojos deben observar en donde hay una necesidad y poder ayudar. Estos ojos se desviaban a codiciar y a querer más. Ahora esos mismos ojos están viendo las necesidades en las cuales yo puedo aportar. Nuestros miembros ya no servimos al pecado. Nuestros miembros de nuestro cuerpo ya hemos sido libertados por la obra de Cristo en Cristo Jesús en la cruz. De manera que lo que tenemos aquí es ese cambio, ¿no? Como donde sin Cristo estábamos y ahora en Cristo, ¿qué cosas tenemos? Miremos lo que también nos dice el versículo 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, sino presentaos. Nota el contraste que tenemos aquí. Sin Cristo, mira, antes presentábamos nuestros miembros al pecado, pero ahora en Cristo debemos entregar nuestro cuerpo total y plenamente al Señor. Entregarlo por completo. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos. Y esos miembros que antes pecaban, ahora los entregamos a Dios para ser instrumentos de justicia. Entonces, como mencionaba anteriormente, ya no estamos en pro del pecado, sino ahora le decimos pecado alto, tentación alto. Yo me freno aquí y puedo decir no. Mientras era esclavo, ¿sabes qué? No podía decir no, simplemente caía en pecado y seguía en esa cadena, en ese descendente, en ese espiral descendente de pecado tras pecado tras pecado y era totalmente esclavo de él. Pero notemos también lo que nos dice el versículo 14. Porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado nos enseñoreará, ya no es nuestro amo. Antes nos dominaba, antes hacíamos todo lo que sus pasiones o nuestras pasiones querían. Éramos totalmente esclavos. Pensábamos que el hacer todo lo que quisiéramos era la verdadera libertad, pero nos hemos dado cuenta que la verdadera libertad es decir no. La verdadera libertad es ahora servir a Dios. La verdadera libertad es que servimos a la justicia. Notemos lo que dice el versículo 20. Mismo capítulo 6, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Nuestro Señor Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. De manera que nosotros, claro, estábamos en la condición de pecado, estábamos bajo la esclavitud del pecado, pero pues obviamente no hacíamos obras de justicia, no atendíamos a la voz de Dios, no teníamos absolutamente nada que ver con la rectitud y la justicia. Pero ahora, en Cristo Jesús, mira lo que nosotros hemos hecho. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabes qué tenemos ahora en Cristo? Algo espectacular que nos da Dios y es el poder vivir para una santificación, el poder obedecer a Dios. Notamos que pasamos de ser esclavos del pecado y el versículo 21 nos dice y ahora somos hechos siervos de Dios. Queramos o no, estamos bajo una servidumbre. Y ahora lo que queremos, nuestro cuerpo, y no es una servidumbre como esa esclavitud a la cual nos sometíamos como en el pecado, sino ahora por amor, por lo que ha hecho Cristo en la cruz, por nosotros. Nosotros, teniendo la libertad, decidimos en amor obedecer a Dios. Decidimos atender a la justicia. ¿Y sabes qué obtenemos? En Cristo Jesús tenemos vida eterna.
Pero en la otra esclavitud, en la esclavitud en la que nacimos, bajo pecado, ¿sabes qué tenemos? Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos dos cosas, ¿no? Vida y muerte. Pecado, justicia. ¿En dónde estamos? Si estamos en Cristo, tenemos libertad. Si no estamos en Cristo, estamos bajo esclavitud del pecado. Entender la libertad que nos da Dios, entender que ya mis miembros no están para el pecado, nos da un gozo de vida eterna, un gozo de que vamos en pro de la santificación, un gozo de que puedo decir no a las tentaciones, al pecado, a mis pasiones, a mis deseos. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? ¿Valoramos lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que ganamos por la fe en Él? ¿Valoramos esa salvación tan grande, pero también esa santificación que tenemos hoy día, por la cual podemos obedecerle en justicia gracias a la obra de su Santo Espíritu en nosotros y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, porque morimos juntamente con Él y somos resucitados para una nueva vida? Morimos al pecado y vivimos ahora a la justicia. ¿En qué posición estás tú? ¿Valoramos esa salvación y lo que ganamos en Cristo? Gracias, amados, por atender a este video. Espero que haya sido de edificación. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.